Dices que soy esa espina de la flor, polvo de la maldición. Señor, ¿qué tal? Buenos días. 2 minutos, pasan de las 9 de la mañana. Es jornada de lunes 26 de septiembre. Hace frío. Por fin, hace frío. Ayer ya las temperaturas bajaron, pero tranquilos, ha llegado el otoño y esto es lo que va a ser a partir de ahora durante los próximos meses. Es lo que toca y bienvenido sea. Ojalá las lluvias hagan acto de aparición, si es posible, no como en Canarias, pero al menos sí que nos den un respirito que falta nos hace. Hoy en nuestro cara a cara tenemos a Mónica Montreal Barrios, es la candidata, la portavoz en este momento de Podemos en Móstoles. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a esta casa, por primera vez nos visita. Muchas gracias por la invitación. Espero que no sea la última. Esperemos que no. Y ahora vamos a aclarar un poquitito, porque en esta primera toma de contacto que estamos haciendo con todos los grupos sin excepción, queremos saber un poco también qué es lo que pasa, porque la incertidumbre la vamos a tener hasta última hora. Esto suele ocurrir. Y en Podemos también la tenemos. Son todos los partidos los que de alguna manera todavía no tienen, digamos, designado a sus candidatos y no sabemos qué va a pasar. Y viendo los antecedentes, pues tenemos mucho cuidadito también a la hora de comprometer, ¿no? Sí. a los candidatos. Pero bueno, usted se supone que va a ser la candidata de Móstoles. Nosotros tenemos elecciones internas primarias ahora en el próximo, estamos ya casi en octubre. Sí. Hasta finales de principios de noviembre es el proceso de selección y veremos, a ver, ahí deciden los... A partir de ahí se nombrarán los candidatos. Eso es. Sí, el Partido Socialista al parecer las iba a tener, pero las han aplazado. Sí. Estas cosas... Todos nos movemos más o menos en las mismas fechas. Sí. Para poder tener tiempo de preparación, quien claro. sea el candidato o la candidata de cara a las elecciones, que es que están en mayo, es que están ahí encima. Pero usted lleva 3 años de candidata. ¿Es sí, concejal? Yo soy concejala desde junio del 19. Claro. Y portavoz del grupo municipal. Por eso digo, que lleva el tiempo suficiente como para tener un conocimiento y más tiempo en política, ¿no? Pero sobre todo para tener un conocimiento de Móstoles. Sí. A 9 meses, ¿usted cree que es normal que no se hayan designado los candidatos o que se cambie, por ejemplo, como ha pasado en su localidad, y de una persona que lleva trabajando mucho tiempo, como era Mirina Cortés en el PP, se la da una patadita lenta y se trae a otra persona que, en fin, que ocupa otro montón de cargos y que es el denominado paracaidista, ¿no? Ya, hombre, como te decía, yo creo que es el momento en el que sí que hay que designar a alguien para poder trabajar de cara a esa campaña. Y lo suyo, lo ideal es evidentemente alguien que conozca el territorio, alguien que conozca todas las circunstancias de la localidad o la vida, en este caso, de los mostoleños y mostoleñas, pues para poder actuar mejor en consecuencia, desde luego. Estamos hablando de la ciudad después de Madrid más grande, en número de habitantes. Casi 210.000 habitantes. Bueno, que no es cualquiera. Hablábamos antes, muchas capitales de España quisieran tener 200.000 habitantes, no los tienen. Una ciudad que ha sido gobernada alternativamente por el Partido Popular y Partido Socialista, en ese bipartidismo, que con la aparición de nuevos partidos y desaparición también, porque Ciudadanos ya sabe por dónde va, por qué camino va. Ustedes además tienen una pequeña fracción, surgió una pequeña fracción con Más Madrid, y ustedes tienen conocimiento. Esto ya no hay manera de reconducirlo, es decir, ¿va a haber 2 partidos a las elecciones? ¿O todavía no se sabe tampoco? Ahora mismo somos 2 partidos diferentes. Eso está claro. Nosotros sí que antes del verano ofrecimos una posibilidad de colaboración para que hubiera un posible trabajo en común. Claro. Para poder afrontar mejor estas elecciones, desde luego, y poder conseguir que la izquierda se reforzara más municipalmente. Pero no hemos tenido ninguna respuesta al respecto, entonces entendemos que... Pero ustedes entienden también que esto resta muchísimo, ¿no? Y que limita también. Es una cosa que cuando se fracciona es... Sí, pero por eso precisamente una vez, o sea, aunque estemos o estén los partidos fraccionados, sí que si tú puedes cooperar y puedes llegar a un entendimiento... No, mejor que llegar con amigos que con enemigos. Efectivamente, entonces es posible, y además lo que nos interesa o lo que nos debería interesar a todos es el proyecto que vayas a hacer tú por tu ciudad. Y si sabiendo que colaborando con más partidos puedes llegar a tener muchas más mejoras sociales para los mostoleños o mostoleñas. Vamos a hablar de Móstoles, que es lo que nos trae... y luego en otro momento tendremos más ocasiones. Pero vamos a hablar de Móstoles. Más veces, tú no te preocupes. Una legislatura convulsa, porque la alcaldesa ha estado inmersa en un montón de asuntos, digamos, turbios, que parece que la izquierda, en la localidad de Móstoles, pero no en ella, en otras, es
es como muy habitual, ¿no? Eso de colocar a la familia, y cuando digo la izquierda hablo del Partido Socialista, que es quien gobierna, porque Podemos todavía no ha gobernado, eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Pero claro, esos escándalos que darían al traste con cualquier carrera política en otro partido, no han sido así. Ella sigue ahí, es alcaldesa, por estatutos debería de ser la candidata a las siguientes elecciones, no sabemos lo que va a pasar tampoco, pero ¿cómo han llevado ustedes este asunto, ¿no? Que es una cosa muy, muy curiosa. Pues a ver, nosotros en su momento reprobamos públicamente todo este tipo de comportamientos que hubo, pero también hicimos un ejercicio de reflexión y también valoramos si de cara a los ciudadanos y las ciudadanas era mejor continuar en el proyecto o no. Y te digo esto porque continuando en el proyecto, quiero decir, continuando en el gobierno, hemos sido capaces de impulsar determinadas políticas que de otras formas no hubieran salido y consideramos que al final trabajamos para los mostoleños y mostoleñas y lo que queríamos era sacar ese tipo de medidas para ellos. Pero la izquierda iba a seguir gobernando. El tema era que la alcaldesa saliera por los hechos que se le... Porque todo esto va a pasar factura. O sea, la campaña, usted se imagina que esto... Claro, la izquierda iba a seguir gobernando, pero era diferente que hubiera solo un partido en el gobierno a que hubiera más de uno a la hora de... Simplemente, aunque sea de proponer medidas para... Entonces nosotros valoramos eso, apostamos por eso y hemos estado trabajando estos 3 años y medio en conseguir mejoras para todos los ciudadanos. Dice la Comunidad de Madrid que les va a dar 100 millones del eso PIB, dice, supongo que eso del dice, PIB, ¿no? Sí, bueno, que es el plan de inversión regional. Dice, pero no los tiene presupuestados, entonces no sabemos de dónde nos los van a dar. En Móstoles, bueno, lo conocerás tú, hemos tenido muchas luchas hace muchísimos años por un colegio público en la zona del Pau de Desarrollo que no había. Lo empezaron a construir de estos que denominan por fases, que la verdad es que es un sistema pues un poco desastroso porque es ir teniendo obras perennes según los críos están yendo a clase. Estamos pendientes también de un centro de salud también para esa zona que también estaba prometido hace 12 años, creo que era. Sí, estaba Esteban Parra de alcalde cuando se inicia el Pau 4. Sí. Y sí, dice que van a invertir 100 millones. A mí, hombre, me encantaría que se invirtieran, desde luego, pero son 100 millones que ni están presupuestados ni hemos visto. Creemos que es otra bomba de humo más para salir. 9 meses quedan para... Poco tiempo para... O tampoco conoce mucho los procesos internos para poder, cuando tú tienes una inversión, llevarla a cabo. Depende de qué tipo de inversiones sea también. A lo mejor va todo en una solo. Sí, pero bueno, una de 100 millones tampoco. No creo. Bueno, de momento lo que han hecho ha sido asfaltar 65 calles, que ya se ha concluido. Todos los... ¿Eso se ha hecho con dinero de la Comunidad de Madrid? No, hay parte que son del PIR, pero es parte también presupuesto del Ayuntamiento municipal. Sí. Bueno, todos los veranos se va intentando... mantener la ciudad en este sentido, porque sí que había estado cuidada en zonas o vías muy principales, pero sí que había siempre como barrios pequeños o zonas más cerradas en las que no se había intervenido. Entonces se ha procurado también intervenir en estas zonas para que cualquier mostoleño o mostoleña de cualquier barrio pues pueda tener sus accesos rebajados para llegar a la calzada, pueda tener zonas en condiciones de iluminación, que había también zonas con muy poca iluminación para poder aparcar por la noche. Hay una buena noticia en Móstoles y es que además lo hemos podido recoger en estos días. Móstoles es uno de los municipios que no ha tenido ningún tipo de accidentes a nivel local, no ha habido ni un solo fallecimiento por accidente de tráfico. Bueno, está en los rankings como de las ciudades más seguras a nivel nacional. Digo, algo tendrá que ver. Hombre, yo que conozco bien Móstoles, hay que reconocer que está bien estructurado el municipio. En fin, es un municipio que se extiende bastante dentro de lo que cabe. Son calles muy anchas, salvo el casco quizá antiguo, donde hay mayores dificultades, ¿no? Sí, pero bueno, eso es algo normal. Sí, tiene restringidos también determinadas zonas solo para residentes y entonces... En todo caso es una buena noticia, ¿no? Hay una... Yo no sé si es endémico o no, pero es verdad que Móstoles, siendo una de las ciudades más grandes, es una de las ciudades que menos cobertura industrial tiene. Quiero decir, dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, los municipios del sur, todos tienen grandes empresas, grandes polígonos industriales que dan cabida a muchísimos trabajadores. Móstoles no es precisamente de las que más tenga, sino Móstoles todo lo contrario. Tuvo un repunte industrial en los años 70, que sí que se construyeron varios polígonos, desde el polígono 1 de Arroyo Molinos al resto de polígonos.
Pero sí que es cierto que luego las empresas, parece ser, habría que estudiar bien a fondo todos los puntos en este sentido, han decidido instalarse en la zona norte de la comunidad. Ahí es donde están los grandes polos de Sí, pero eso lo que hace tecnológicos. fundamentalmente es que haya mucha movilidad. Sí, Porque sí. los municipios que tienen grandes polígonos y demás, pues se mueven menos, ¿no? Porque muchos de los ciudadanos del municipio trabajan Claro, en claro, la propia claro. industria, ¿no? Y o sea, lo ideal sería que tuvieran todos los municipios pues su desarrollo tecnológico cercano, precisamente por eso, para evitar esos grandes desplazamientos que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que con el transporte público que tenemos, que también es bastante mejorable, hacen perder muchas horas al día. Déjeme que haga una pregunta Sí. rara. Móstoles y Alcorcón están unidos prácticamente. La 506 prácticamente, separa. cerquita. Yo hablé un día con Pedro Castro y me dijo, yo tengo un sueño, y es que el sur se una y sea una metrópoli. Y yo le preguntaba, metrópoli me suena a Superman, Pedro, ¿vas a ser el Superman de...? Me dijo, si es que es lo natural. El Metrosur hizo, fue una obra faraónica, pero fue una obra fantástica, yo creo, en ese sentido, porque unió a los 6 municipios. El Metrosur, sí, en ese sentido unió a los 6 Claro. municipios para poder comunicarnos, pero le faltó también poder tener más conexiones con Madrid. Claro. Porque eso quedó muy cojo y eso quedó, bueno, aparte que podríamos entrar, eso ya sería para otra historia en valoración de las obras del Metrosur, Bueno, las calidades y todo eso. Hablamos del Pero proyecto en sí, el proyecto me parece el proyecto, la fantástico. idea, sí, evidentemente, unir a todos los pueblos del sur, que además tenemos una fisonomía muy similar, tenemos Claro. una demografía muy similar, unos problemas muy similares. Entonces sí que ha dado movilidad relativa a todos los habitantes de esta zona. Y luego sí. las grandes vías de comunicación también, la M50, por ejemplo, ha hecho enlazado Sí. muy bien. La 506 tiene sus complicaciones. Tiene pero sus bueno, cosas, pero también... Pero sirve de ayuda, Sirve de o con lo que comunicación. Alcorcón y Móstoles prácticamente podrían hacerlo de Villanueva y Don Benito en Sí. Extremadura. Queda un poco todavía de terreno ahí. Pero sí, bueno, eso sin al ritmo que van edificar, las pero- cosas, yo creo que tarda poco en concluirse. Aunque es verdad que los planes generales ya de las localidades, Claro, ya quizá no- Alcorcón sí tenga una parte mucho más importante, pero en Móstoles yo creo que ese tema se ha cerrado casi, y si no le falta muy poquitito, ¿verdad? Porque ustedes Sí. tienen el Parque Coimbra también, que es enorme, ¿no? Sí, pero es que tampoco el tema de construir ¿Apuestan para ustedes por masificar- eso, por una ampliación del plan general y que el desarrollo de la ciudad se extienda un poco más y que el A número de ver, habitantes crezca? yo siempre apostaría, desde Podemos apostaríamos por cualquier planificación, o sea, cualquier desarrollo que estuviera planificado y que fuera estrictamente necesario. Es decir, si en el municipio hubiera vivienda vacía suficiente como para poder absorber o Ya. poder desarrollarse en ese sentido, no vemos necesario que haya que hacer estas megaconstrucciones que se han estado haciendo en la época del ladrillazo, para luego que todos sabemos luego que ha sido en tantos y tantos casos. Entonces, el desarrollo siempre es Para que se lleven muchísimas bienvenido. comisiones algunos. Efectivamente, tal cual. Tal Entonces, el desarrollo siempre es bienvenido, desde luego, pero estructurado a muchos años vista. Es decir, ¿no? Por ejemplo, O sea, ¿son ustedes toda la zona del partidarios? Pau que se expandió Sí. sin servicios. Pero Claro. sin servicios ya no era sin colegios, sin centros públicos de salud, sin farmacias. Que la primera farmacia del Pau se ha abierto hace poco. Ya. Sin tiendas, sin... Son eso ustedes es un más poco partidarios locura. de reordenar la propia ciudad Sí. actual y remodelarla Claro. que extenderse aún más en ese Sí. sentido. Si tienes una ciudad en la que se pueda hacer una reordenación equilibrada, en la que con esa reordenación pues se van a poder facilitar el transporte dentro de la misma ciudad, que también es muy importante, la movilidad interna, no solamente interurbana, o con Madrid, que es el foco grande de transporte, donde la mayoría de la población del ¿Qué sur opina también... de las encuestas de la Comunidad de Madrid? Y que yo creo que repercuten, vamos a hablar de... Porque hay algunos que parece que no entienden que el voto local no tiene nada que ver con el voto autonómico, y lo ha demostrado las últimas autonómicas, Sí. ni con el voto de las elecciones generales. Es evidente que no tiene nada que ver. Pero bueno, cuando el río suena agua lleva, decían los antiguos, y Móstoles, en las últimas elecciones autonómicas, tuvo un voto muy conservador. Ujú, sí. Y en cambio, en las municipales anteriores había tenido... el Es voto de cierto que, como comentabas, es muy diferente el voto municipal del voto autonómico, en depende qué municipios. Lo que ocurrió en las últimas elecciones autonómicas es que, al ser únicamente elecciones autonómicas, también sí que se vio que había un voto mucho más conservador,
Pero a la hora de que las elecciones autonómicas se desarrollen a la vez de las municipales, ese sentido autonómico también cambia un poco, porque Sí. también lo hemos visto y arrastra más muchas veces el voto municipal al autonómico prácticamente. Entonces, en ese sentido, las encuestas es que encuestas son. Y, No, y tú pues lo sí, sabes, esto sí, va sí. también modificándose, Sí, variando. lo tengo claro, pero que es, Y- es evidente que Móstoles o Alcorcón han sido dos localidades Sí, sí. cuyo voto ha ido cambiando dependiendo de la legislatura. Sí, sí, 8 sí, sí, años sí, Esteban sí. Parro, luego llegaba el Partido Socialista, volvía a estar otros 8 Sí, en años. Alcorcón con Había David una Pérez, alternancia igual. de poder. A ustedes les dan, en la Comunidad de Madrid les han dado un resultado malísimo. Yo no sé si como consecuencia de que Más Madrid crece de una manera importante. Yo no sé tampoco cómo se ha llegado a esta situación. Lo dan en ese sentido que te decía yo, que hacen referencia solamente al voto autonómico. Sí, Entonces, sí. en el voto autonómico... ¿Pero usted no cree que esto va a arrastrar también un poquitito, va a incidir en el voto municipal? No creo que tanto, fíjate. Porque ¿Van lo a tener comentábamos- candidatos suficientes Más Madrid también como para...? Imagino que tendrán Qué candidatos. barbaridad. Pero ¿Qué les pasa a ustedes? Mira que yo he tenido siempre... Claro, imagino que Tengo tendrán. muchísimos amigos que he tenido de toda la vida, que eran del PC antiguos, ¿no? Y siempre tienen ustedes unas luchas internas terribles, de verdad, ¿eh? Son el partido, yo creo que... Porque los demás yo creo que se callan, se humillan y se van. Aquí salen todos El partido no somos a la gresca. solamente nosotros, ¿eh? Son muchos Lo partidos sé, de la izquierda pero muchos que... de ustedes vienen de Izquierda Unida. Sí, PC, sí. O todos, sea, la sí. ideología, evidentemente, Lo tengo claro, hemos claro. venido de esa senda. Pero bueno, la izquierda en este país es así. Por eso nosotros ya te Lo digo sé, que lo es sé, que sí. antes de Sí. verano propusimos el poder juntarnos, el poder hablar, el poder poner proyectos en común, el poder... Pero tampoco hemos recibido ninguna respuesta. Entonces tampoco podemos ¿Cree usted obligar. que está sobredimensionada la representación política en los ayuntamientos y comunidad autónoma? ¿Y cree que el número de políticos que son cargos electos según Constitución es el justo o suficiente? ¿O cree que está sobredimensionado? 135 diputados en la Asamblea de Madrid, ¿le parecen que una comunidad uniprovincial podría, con menos también, como Pues han fíjate, propuesto otros partidos? Yo creo que con menos tampoco se conseguiría un trabajo digno para la comunidad. No ¿Y creo en el que ayuntamiento esté... 27 concejales? Yo no creo que esté sobredimensionado porque ten en cuenta que de los 27 concejales en gobierno estamos 12. Bueno, Entonces, 14 la mayoría absoluta, pero sí, en este pero caso te soy quiero 12. decir de que somos 12 de gobierno. Y sí que creo que el resto de concejales, o sea, en la oposición se puede hacer también un trabajo y se debe hacer un trabajo importante por el municipio. Y somos, como decíamos antes, un municipio de casi 210.000 Sí, sí. habitantes con una serie de... en donde se mezclan el Móstoles de los años 60, 70, tantísima gente que sigue viviendo de esa época, mis padres mismos que llegaron Sí, con las nuevas a esos familias que años se a han Móstoles, incorporado. con todo el nuevo desarrollo, con todas las nuevas generaciones que se han ido Nuevos a sectores, instalar sí. y que hay que crear o hay que seguir creando una ciudad de futuro, una ciudad moderna, pero que conserve o que pueda unar todo eso. Entonces, no creo que sea una cifra... Se me escapa usted sin que le elevada. pregunte. No, yo no me voy hasta que tú no me Eso digas. es, sin que le pregunte qué ha pasado en Italia. Madre mía, yo es que estoy digiriéndolo y todavía. si le pregunto esto, se lo pregunto porque usted y yo sabemos que en las últimas elecciones autonómicas, el partido Vox en la Comunidad de Madrid, no en la comunidad, en los municipios, tuvo en fin, un apoyo increíble. Yo Sí. estaba realmente alucinando de cómo en municipios del sur tradicionales de voto de izquierda, en algunos había ganado incluso el partido de También Santiago Abascal. hay que decir que desde esas elecciones hasta el día de hoy ha ido bajando un poco Sí, también, sí. se ha ido desinflando, digamos, Pero, la intención de voto ¿Y usted para cree Vox. que esto puede ser Pero un lo de- revulsivo? Pues ¿A fíjate, nivel municipal o a nivel autonómico? yo creo que no tanto, porque desde luego yo es que todavía desde esta noche estoy impactada leyendo Ya, pero y viendo... Hombre, sabíamos, Pero yo creo que sabíamos, todos, pero hay pero que no ya... tanto, Claro, no tanto. es que hay que ver el resultado cuando ya dices... En mayoría absoluta, prácticamente. Es más serio de lo que podíamos llegar a pensar. Y yo creo que puede intentar darle salas momentáneas, por decirlo de alguna forma, pero
Vox ahora mismo aquí, o sea, aquí me refiero a lo que decíamos respecto a las últimas autonómicas o municipales, sí ha ido perdiendo bastante fuelle porque ha continuado habiendo esos movimientos de votantes del Partido Popular de derechas que se iban a Vox, que ahora están retrocediendo, los de Ciudadanos que están por ahí por medio, que van, que vuelven, que no se sabe. Muy poco entonces recorrido. Yo creo sinceramente que no sea un espejo de lo que vaya a ocurrir aquí el año que viene. Y desde luego trabajaremos para eso, para que no ocurra, por lo menos nosotros. En lo municipal no se vio reflejado, evidentemente, el apoyo que tenían en otros aspectos, sobre todo en las elecciones generales, donde sí se vio. Pero es verdad que en su municipio, bueno, pues tuvieron una representación más o menos pareja a la suya. En Móstoles también, o sea, en Alcorcón también, en Labrada, tienen sus representantes. Se han movido muy bien en algunos lugares. Se mueven bien, políticamente me refiero, se mueven bien, y eso yo no sé si va a ser tan fácil como algunos lo plantean. Yo tengo la sensación de que en estas elecciones municipales nadie tiene la llave de nada y la incertidumbre va a ser mucho mayor de lo que ha sido por las circunstancias que han pasado. Las municipales, la verdad es que también siempre han sido de mucha incertidumbre. O sea, yo creo que son las elecciones que siempre quedan más abiertas. Sí. Salvo en algún municipio donde ya sabíamos lo que iba a pasar. Muy pocos. En los demás siempre han sido más abiertas, o hay esa incertidumbre que dices. Respecto a estas de mayo, yo creo que esa incertidumbre va a seguir ahí en estos meses, pero sí que creo que la sociedad va a evolucionar y que tenemos que ser capaces de que se den cuenta lo que supone una fuerza como esa ya no hablo a nivel estatal, sino en un municipio, que siempre parece que es que tienes menos competencias. Es que yo creo que en lo municipal, yo creo que en lo municipal la ideología influye mucho menos que en lo general. No, la ideología sí, pero claro, pero es que esa ideología conlleva una serie de medidas que son algo que quizá... ¿Tienen ustedes un problema de seguridad en su municipio? ¿De seguridad? Ahora mismo no hay problemas de seguridad alarmantes. Ya que está hablando de lo que supone, ellos evidentemente sí, claro, no, ellos tienen la seguridad que está muy clara. Ellos tienen unos mantras que son los que van a ir repitiendo. No, pero al final el pueblo soberano. Los italianos han elegido una opción y quizás sea por demérito de los demás. Pero es que aquí puede pasar exactamente lo mismo. Es decir, y al final el votante, yo no sé si se equivoca o no se equivoca. Lo que usted dice es que se equivocan, pero yo creo que no se equivocan. Que lo que hacen es castigar. Pero a lo que me refería es que cuando hablábamos de que no hay tanta ideología, como estabas diciendo, en la política municipal no la hay. Pero es que esa ideología o el votar a determinado partido o a otro sí que trae luego unas consecuencias en el día a día de la vida, en este caso de los mostoleños y mostoleñas, que eso es lo que tenemos que ser capaces de hacer llegar a la ciudadanía. Que si vota este determinado partido va a tener estas medidas, por no llamarlo consecuencias, y si vota este otro va a tener estas otras. Nosotros estamos muy contentas con la gestión que hemos estado haciendo estos años. Gestionamos el área directamente de educación y juventud, y se han llevado a cabo medidas que la población ha reconocido y ha agradecido. Entonces, bueno, la línea esto es esa. Ha sido, Mónica, una primera toma de contacto. Vamos a partir de primeros de año porque nuestra agenda ya está completa, pero vamos a hablar largo y tendido. Por supuesto. No les prometo nada porque los huecos de esta mesa y quien dirige la tertulia es complicado, pero siempre nos gusta tener una representación absoluta de todos los grupos, ¿no? Nosotras estaremos para cuando Móstoles, además, es una ciudad la más importante en número de habitantes de la Comunidad de Madrid. Por supuesto, nos gustaría que alguien de su partido también estuviera por aquí. Pues por supuesto. Ha sido un placer contar con usted. Enorme el mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Buenos días. Ahora les dejamos con la tertulia, el último café con Alberto Parejo y los representantes habituales de lunes. Gracias, buenos días y hasta mañana.